bien interesante. Ya platicábamos ahorita fuera del aire el doctor Fernando Martínez y una servidora acerca de este tema. ¿Cómo estás, doctor? Buenos Bien, días. muy bien, muchas gracias, Lili, por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí y sobre todo también, doctor, a mí me gusta mucho felicitarlos y destacarlos porque siempre ustedes están en todas las actualizaciones, en los congresos, en todos estos simposios, en donde todos ustedes siempre se están actualizando y tú eres uno de estos especialistas que siempre estás en esta actualización y educación continua. Así es, pues es lo que hay que hacer actualmente para poder ofrecer el mejor servicio a nuestros pacientes, ¿verdad? Exactamente, doctor, pues muchas gracias por eso también, por dedicarle ese tiempo a la actualización. Y en esto, doctor, viene este tema tan interesante y que últimamente, bueno, lo hemos visto en todas las áreas. Hemos hablado de la inteligencia artificial, tal vez todos hemos leído, hemos a lo mejor descargado alguna aplicación en nuestro Claro. teléfono, nuestra computadora, y cómo también, obviamente, esto se va también hacia el área de la medicina y para el beneficio de nuestra salud. Sí, es correcto. Fíjate que la inteligencia artificial, aunque ahorita es un tema de boga, Sí. inicia en 1940 aproximadamente, a Ajá. raíz de la Segunda Guerra Mundial, y luego fue avanzando estos algoritmos en las computadoras. Recordemos por ahí, me parece que en los 80 hubo un juego de ajedrez muy famoso entre una computadora y un ruso campeón del mundo. Ajá. Y entonces eso ha seguido avanzando, pero ahora las nuevas computadoras han permitido que conocimientos o avances que normalmente tardaban años, están ocurriendo en días o incluso minutos, y eso nos está generando mucha información, una base de datos muy sólida, muy grande a nivel mundial, de la cual podemos echar mano los médicos para mejorar mucho lo que se refiere a diagnósticos, a predicción de enfermedades, a seguimiento de padecimientos, a tratamientos oportunos. Entonces, para nosotros es como, pues sí, realmente una revolución, es un brinco más a nivel de la medicina, ¿verdad? Exactamente, doctor. Y qué interesante que, como bien dices, a lo mejor ahorita lo traemos de moda, Sí, ¿verdad? Y creemos que es algo nuevo, pero sí es cierto, desde hace muchos años esto ha venido evolucionando, claro. ¿no? Hasta convertirse en lo que es hoy, ¿verdad? Entonces, esto ayudaría mucho y ahorita sobre todo me estabas platicando en la experiencia que han tenido en otros países, ¿no? Sí, es correcto. Fíjate que acabamos de participar en un congreso y platicando con un proveedor chino Ajá. que venden máquinas para hacer estudios sobre la córnea y el estado de salud de la córnea. Me decían que ellos ya están adecuando algoritmos, aplicaciones en su tecnología para poderla comercializar. Y entonces, pensando en el día de hoy, yo le pregunté, oye, cuéntame un poquito cuál es la experiencia en China de la inteligencia artificial aplicada a la oftalmología. Me dice, bueno, pues mira, en China, que actualmente son como 10 veces más la población de México, para darnos una idea, Ajá. dice, no tenemos abasto en los servicios de salud de oftalmología. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? A través de fotografías, particularmente hablando de alguna enfermedad, pacientes con diabetes que tienen un problema en la retina, se toma fotografías de la retina, y antes lo que se hacía con telemedicina, pues era un médico revisaba las imágenes y daba diagnósticos, enviaba indicaciones, pero pues ese médico, al recibir miles de imágenes, pues Claro. obviamente aumentaba el sesgo de error, porque el médico se fatiga, porque el médico tiene Claro. estrés, porque el médico tiene que dormir, porque el médico tiene hambre. ¿Y qué es lo que hace esta base de datos? Pues tú le enseñas a la computadora a leer esas imágenes, a leer las lesiones en la retina, por ejemplo, Ajá. particularmente hablando, y en cuestión de segundos, pues te arroja información altamente sensible respecto a qué es lo que está viendo, y entonces el médico ya simplemente puede decidir, este paciente tiene que ser citado ya, este paciente podemos vigilarlo en 3 meses, hay que controlar el azúcar, por ejemplo, Sí. o este paciente hay que citarlo en un año porque no hay necesidad de trasladarlo desde aquella comunidad de la cual nos están enviando esta fotografía, que implica costos de traslado, ambulancia, Ajá. etcétera, etcétera, costos para el paciente y su familia, que se pueden ir ahorrando u optimizando en dado caso de que ocupen un tratamiento en realidad, ¿verdad?
Claro, y el tiempo, doctor, porque Claro, realmente, bueno, estamos hablando, obviamente aquí esta experiencia que te contaba esta persona, este proveedor, pues es en un país en donde hay muchísimas personas, pero si lo trasladamos, a lo mejor todavía no vemos tantos mexicanos, sí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en las instituciones de salud pública, en donde el diagnóstico es muy tardado y claro, las citas se dan a veces con, oye, ven en 6 meses claro, para verte, ¿verdad? claro, O sea, es y luego correcto, a ver si te hacemos algo. Entonces, esto ayudaría mucho, claro. obviamente, pensándolo así, a recortar este tiempo y a decir, sabes que tú no necesitas, ¿verdad? Ven dentro de un año y tú sí, tú eres el urgente Claro, que a lo mejor te podemos atender desde antes, ¿no? claro. Ahora en México pues es una realidad, somos en Sí, promedio más o menos 125 millones de sí, habitantes, pero nosotros quienes hicimos este servicio social en México, pues te dabas cuenta cómo la gente batallaba para llegar desde las rancherías y con mucha sí, dificultad, ajá, con problemas de catarata ya muy maduras, sí, las cuales pues se pudieron haber diagnosticado con más tiempo y se pudo haber indicado la cirugía con más tiempo, pero al final del día si el médico de ahí no tiene los criterios o no tiene las herramientas ujú, suficientes para decidir cuál es el mejor momento para enviar ese paciente, pues entonces estos pacientes se empiezan a complicar y saturan los sistemas de salud y entonces pues es una bola de problemas que se va incrementando, ¿verdad? Lo cual la inteligencia artificial puede ayudarnos a filtrar un poquito todo esto, a ordenar claro. un poquito más. Exactamente, a tener un mejor orden y también un mejor, pues digamos que esquema de prioridades, ¿no? O Claro, sea, quién primero ya lo necesita claro, y quién a lo mejor se puede esperar un poco más. Esto nos ayudaría mucho. Ahora, doctor, siempre que hablamos o pensamos en este tipo de temas de la inteligencia artificial, pues todos es imposible no imaginarnos a lo mejor lo poco que conocemos acerca de esto a través de las películas, ¿no? Y claro, a claro. través de esto. Mm, Esto no significa que la inteligencia artificial va a sustituir digamos, la mm, atención de un profesional de la salud, ¿no? claro. Mira, hay ciertas profesiones donde la Sí, inteligencia artificial, si no ha reemplazado completamente, se ajá, habla que hace la función como de un copiloto, por decirlo ajá, así. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en áreas administrativas, de contabilidad, en áreas de programación, de ajá, sí, sí, computadoras, sí. etcétera, donde ya no se ocupa tener 30 personas, por decirlo así, en un lugar físico generando programas. ¿Por qué? Porque puedes tener a la mitad de los trabajadores Sí, y de alguna forma tener un copiloto, por decirlo así, de inteligencia artificial que vaya reemplazando ciertas funciones que son solamente de vaciar información o hacer ciertos análisis. ujú, Ya lo pueden hacer. Entonces, cuando se habla de un copiloto, normalmente un copiloto es copiloto de forma temporal hasta antes de que se vuelve piloto. ajá, Ese es el gran exacto, riesgo, ¿no? ajá, Y te doy un ejemplo bien sencillo que he vivido casualmente en dos congresos, hace unos años en Cancún y ahora anduvimos en Veracruz. ajá, Por ejemplo, las aplicaciones para el transporte, ah, sí, particularmente hablando de Uber, por ejemplo. En esas ciudades no hay Uber, ¿por qué? Porque cuando el servicio de taxis se empieza a dar cuenta que Uber es más barato y tiene ciertas aplicaciones que corren el riesgo ellos de ser desplazados, ellos cierran las puertas a ese tipo de aplicaciones. ujú, Y fíjate cómo de una forma natural ciertos empleos en México, particularmente los taxis, en ciertas ciudades turísticas, cerraron las puertas a la inteligencia artificial porque lo ven como un riesgo laboral, sí, como un una riesgo, amenaza, como una amenaza para su claro, familia, para sus ingresos. Y ya ha ocurrido. En Estados Unidos también ocurrió en la gente en los guionistas que hacen las ah, sí, historias para las series, etcétera, ajá, películas o programas de televisión, donde ellos se pusieron en huelga porque dijeron, no queremos que la inteligencia artificial aprenda de nuestro trabajo y tú como productor o dueño uses la inteligencia artificial y dejes de contratarnos a nosotros. Entonces, ujú, sí hay un tema ahí de ética muy importante sí, que se está discutiendo en todas las áreas en su aplicación ujú. respecto a hasta dónde le vamos a dar oportunidad a la inteligencia artificial y hasta dónde vamos a permitir que supla ciertas labores de los seres humanos, ¿verdad? Exactamente, doctor. Y es que es ponernos a pensar, estos temas son bien interesantes porque nos ayudan a conocer
cómo estamos en la realidad, o sea, y por ejemplo aquí en la realidad, en nuestro país, en qué nos puede ayudarnos, salirnos un poquito de la ficción, pero también, pues obviamente conocer todos estos límites que Claro. tiene, ¿verdad? O sea, y que hasta dónde puede o podría llegar esta inteligencia Claro, artificial. simplemente tú entras a hospitales de primer nivel en Estados Unidos, por Ajá, ejemplo la Clínica Mayo, ajá, y en su portal de presentación ellos ya ponen como algo distintivo el uso de la inteligencia artificial para el trato personalizado de sus pacientes. Entonces ujú, lo que ellos proponen es a través de aplicaciones en celulares, en relojes, en ropa inteligente, ya van a estar enviando información a una inteligencia artificial y entonces ante signos muy sutiles de algunos padecimientos, por ejemplo cardiológicos, se va a emitir una alerta y entonces ellos pueden rápido o mandar una ambulancia o decirte que vayas al hospital y que reacciones rápido, porque de otra sí, forma incluso puede estar en riesgo tu vida. Y entonces eso también se está haciendo a nivel de la oftalmología, comienza, incluso hay literatura que habla de la dermatología, o sea, tú puedes mandar mm, fotografías y ya la inteligencia artificial empieza a diagnosticar o a darle seguimiento a algunas lesiones que a lo mejor pues no ocupas que el médico esté ahí o que el paciente vaya al consultorio, pero la inteligencia te puede decir, pues es bueno, es malo, hay que darle seguimiento, ujú. tratarlo, operarlo o no, ¿verdad? Exactamente, y sí reducir este tipo de, tanto el riesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, qué padre este tipo de dispositivos que a lo mejor que están poniendo ahí en la Clínica Mayo, ¿no? En Sí, donde si tú tienes un padecimiento y hay muchos, hemos hablado innumerables ocasiones de muchos síntomas que pues no nos damos cuenta que están claro. apareciendo en nuestro cuerpo y que a lo mejor un gadget lo pueda detectar y mandarte una alarma para, oye, ve al hospital, ¿verdad? Claro. Ahora, algunos puntos que vale la pena mencionar, no que sean contras, pero por ejemplo se ha visto que al hacer análisis de la inteligencia artificial, ciertos tipos de inteligencias, se ha notado que hay sesgos respecto a la raza. Por ejemplo, Okay. gente de color negra, particularmente la inteligencia artificial no detecta de igual forma la información que en gente blanca, no detecta información igual en la gente de muy bajos recursos económicos. No quiero imaginar, por ejemplo, en migrantes, cuál es el estado de salud de Ajá, los migrantes, que no van sí, a ir a un hospital por miedo a ser deportados. deportados. O sea, hay ciertas situaciones que se tiene que analizar cómo se va a hacer para hacerlo lo más equitativo y lo más justo posible. Exacto, y que vaya avanzando, doctor, digamos, de la misma manera, digo, a lo mejor ahorita en este, por ejemplo, en este punto, en la detección, a lo mejor en las razas, en los colores de piel, Claro, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor van a ir avanzando hacia que, bueno, seas de cualquier color que seas, claro, ¿verdad? Se claro. pueda detectar cualquier cosa que te esté pasando de la misma manera. Claro, al final del día actualmente es una herramienta. Ajá, Y si nos vamos unos meses atrás hablando de la pandemia, las decisiones que se tomaron respecto a los países con vacunas y quiénes sí, quiénes no, y ¿entiendo? quiénes primero y quiénes después, fueron totalmente, pues no precisamente lo más justo posible. O sea, Ajá, los países de primer mundo, todos vacunados, con vacunas sí. de más, incluso nosotros fuimos beneficiados por vacunas que se iban a caducar y entonces nos fueron donadas de Que fueron Estados Unidos. sobrantes. Claro, Ajá. entonces al final del día la inteligencia artificial obedece a un gobierno, porque así es, va a obedecer a empresas privadas, porque son los quienes están Claro, generando exacto. esta tecnología, y es donde tenemos que poner nosotros nuestra atención para ver si realmente nos va a ayudar, va a ser la medicina más equitativa o no. O no, ese es el punto. Vamos a un pequeño corte, doctor, pero ahorita seguimos discutiendo este interesante tema de la inteligencia artificial. No le cambien, estamos en consulta. 10 de la mañana con 20 minutos, seguimos transmitiendo en vivo a través del Dominio Radio y también a través de nuestro Facebook, para que vayan al Facebook de Dominio a sintonizarnos ahí también. Y el día de hoy estamos platicando de un tema de verdad que muy, muy interesante,
que es la inteligencia artificial. Específicamente el día de hoy estamos hablando en la oftalmología, pero la verdad que el doctor Fernando Martínez, pues quien es oftalmólogo y cirujano oculoplástico, pues estamos platicando en todos los temas de salud, ¿no, doctor? Y es bien interesante saber y conocer que la inteligencia artificial, bueno, lleva mucho tiempo desarrollándose. Y sí, yo creo que esta pandemia pasada del COVID-19 hizo que se acelerara un poquito más, a lo mejor, ¿no? Claro. En el ámbito de la salud, la cuestión sobre todo, por ejemplo, las consultas y demás, con este aislamiento que todos teníamos, pues a lo mejor se fue también un campo en donde dijeron, oigan, hay que acelerar, ¿verdad? Aquí este tipo de avance, ¿no? Y como bien nos platicabas ahorita en los diagnósticos, oye, sí vale la pena que vengas o no, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, ahora hay puntos, por ejemplo, que vale la pena reflexionar. Por ejemplo, si esta base de datos conoce tu ADN sanguíneo, que ahorita ya puedes hacer estudios para saber si tienes más familiares relacionados en línea directa en otro país, etcétera. Tienen tu ADN, conocen tu historial médico o los antecedentes familiares de diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, y tú quieres tener acceso a un seguro de gastos médicos, pues seguramente los seguros van a echar mano de esta herramienta para saber qué tan factible o qué tan probable es que tú tengas un padecimiento costoso para ellos. Y entonces la pregunta del millón es, ¿te van a dar el seguro? ¿No te lo van a dar? Sí. ¿Se va a cotizar de la misma forma? ¿Se va a cotizar diferente? O sea, hay puntos muy interesantes que hay que ver cómo se va a manejar, ¿verdad? Uh-huh. Como nos decías hace un rato, el tema de la ética, ¿no? O sea, Claro. porque sí, la verdad, lo hemos visto en otro tipo de situaciones en donde pues todos yo creo que ya somos completamente públicos con toda la información que Claro, damos, ¿no? claro. Cuando tenemos una cuenta de correo electrónico, cuando tenemos cualquier aplicación en donde te están pide y pide tus datos, ¿no? Ahora con los datos de la salud, obviamente, y un expediente a lo mejor ahora sí que vaya como actualizándose, ¿no? O sea, digamos que, Sí, oye, te pasó algo, pues se va a subir ahí en tu historial, ¿verdad? En Claro, tu antecedente electrónico. Y pues obviamente esta información, por ejemplo, las personas aseguradoras o las empresas aseguradoras, pues van a tener acceso a ello y pues van a decir, no, ¿sabes qué? Pues tú ya tienes toda esta lista de riesgos, de factores, de enfermedades, de preexistencias, ¿no? Claro, ahora estamos pensando como un poquito de forma negativa, pero bueno, al final del día, la intención cuál es, que lo que se propone es que tener un registro incluso de tu iris Uh-huh. y pues obviamente donde estés va a aparecer quién eres, tus enfermedades, qué medicamentos tomas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pues la idea es que sea una herramienta positiva para la humanidad. Pero definitivamente yo estoy convencido que las universidades, hablando particularmente en México, Uh-huh. que no estén incorporando la inteligencia artificial dentro de los planes académicos para sus estudiantes de medicina, están completamente fuera porque ya los grandes hospitales, los grandes centros están usando esta tecnología. Entonces, si el alumno sale con los conocimientos básicos de medicina y no está empapado en esta tecnología, en cómo administrarla, en cómo usarla en forma de diagnósticos, etcétera, pues va a estar desplazado en el tiempo respecto a las universidades que sí lo estén, ¿verdad? Incluso en España, en Alemania, ya hay universidades que ofrecen maestrías en uso de inteligencia artificial en medicina. Wow. Entonces, pues creo que tenemos que apresurarnos un poquito, hablando en Nuevo León, porque Sí, yo claro. soy de aquí y yo Ajá. apelo por la salud de nosotros, ¿verdad? Exactamente, doctor. Y es muy cierto, fíjate, cómo hasta dónde este tipo de temas necesitamos todos conocer y saber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente, por ejemplo, en los planes de estudio se van actualizando y sabemos, pero este tipo de áreas, ¿no? Van corriendo en tiempo récord. O Claro. sea, no podemos esperar que digamos, ay, bueno, pues sí, en 5 años se va a actualizar el plan de estudios a la inteligencia artificial porque
si ahorita ya dónde vamos, ¿no? Claro. O sea, si la inteligencia artificial ya está ayudando a los diagnósticos, a los procesos, a mejorar los protocolos, la logística de la atención de la salud, en 5 años, pues va a ser algo totalmente diferente y en 5 años ya egresaron muchas generaciones Sí, de es médicos, correcto, ¿no? es correcto. Fíjate que una anécdota, hace unos años tuvimos una clase con Bárbara Ocon, es una doctora en Estados Unidos, Ujú, que toca el tema de la salud mental. sí. Y cuando fue el 9/11 en Estados Unidos, ella fue asignada para hablar directamente con personal del aeropuerto en Estados Unidos, azafatas que estuvieron relacionadas directamente con los vuelos en esos accidentes. Y nos platicaba que platicó con una de las azafatas que iba a volar en uno de esos aviones y que cambió el turno con una compañera y por esa razón no subió en esos ese aviones avión. y por esa razón salvó su vida. Ajá. Entonces ella nos decía, ¿ustedes cómo abordarían esa situación si llegan al aeropuerto y está pues esa joven sentada llorando y etcétera? Y todos pues empezamos a decir, pues le diríamos ciertas palabras, o etcétera. Y dicen, pues yo lo único que pude hacer fue estar presente y abrazarnos y llorar, porque fue una situación muy fuerte a nivel personal, a nivel nacional, etcétera. Y a lo que voy es al tema de la presencia. Ujú. A veces la presencia del médico, a veces la presencia de una enfermera, a veces la presencia de incluso de un estudiante de formación de medicina, puede ayudar mucho más que otro tipo de instrumentos o herramientas. El hecho de que haya una persona escuchándote, el hecho de que haya una persona dándote ese acompañamiento, Claro. y eso pues parecería un límite para la inteligencia artificial, Sí. la presencia humana. Y ahora están haciendo con la inteligencia artificial un clon de tu rostro, un clon de tu voz, un clon de tu forma de hablar. Wow. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿realmente la presencia humana va a ser necesaria o no va a ser necesaria? Ajá. O sea, ¿qué es lo que determina la presencia? ¿Quién está contigo? ¿Es lo que determina esa presencia, ese bienestar? ¿O es tu cerebro que está recibiendo cierta información que va a poder ser suplida por una imagen, quizás, escuchando a lo mejor a una madre o un padre con el mismo tono de voz, etcétera? Ajá. Pues no lo sabemos, ¿verdad? Exactamente, no lo sabremos, doctor. Y híjole, otra cosa que nos dejaste para pensar muy Sí. seriamente, porque si esto es algo de lo que ahorita hablábamos en el corte, a mí en lo personal me pone a pensar mucho y hasta la piel chinita en este tipo de escenarios, ¿no? Hasta Claro. dónde vamos a poder ser indispensables, ¿no? Hasta ahorita yo creo que no se podría sustituir la calidez humana Claro. de una persona, ¿no? De un Exactamente. abrazo, aún y no dijeras nada, como bien dijo esta doctora, Ujú. exactamente, esa empatía, ¿no? Al tenerlo Es ahí. correcto. Doctor, te agradezco mucho que hayas venido a platicar con nosotros de este tema tan interesante que nos dejó mucho que pensar y también que nos deja mucho en donde como sociedad tenemos que participar cuando se dé el Claro. momento, ¿verdad? Y apoyar todo este tipo tanto de planes de estudio, investigaciones, proyectos que se den en nuestra ciudad Claro. para que se vayan implementando y también esto vaya ayudando a la atención en nuestra salud. Al final del día, la inteligencia artificial se puede personalizar, regionalizar, segmentar. Entonces es importante que nosotros lo hagamos a nuestra forma, a nuestro estilo, a nuestras necesidades, y no que nos llegue en forma de un software de Estados Unidos donde tengas que pagar y ellos determinen cómo va a ser nuestro modelo de salud, nuestro modelo de atención, nuestro modelo quirúrgico, etcétera. Entonces, pues bueno, lo dejamos ahí en la mesa para que la gente reflexione un poquito y estamos a sus órdenes con todo gusto. Muchas gracias, doctor. ¿En dónde te podemos encontrar? Sí, en mis redes sociales como doctor Fernando Martínez, oculoplástico, me pueden buscar, o oftalmólogo, y bueno, pues estamos a sus órdenes, mensajes, lo que gusten. Excelente, y síganlo en sus redes sociales porque el doctor Fernando Martínez siempre tiene información de interés para nosotros que comparte. Muchas gracias, doctor, que tengas excelente jueves. Igualmente, Lili, saludos a todos. Muchas gracias. Y